Bueno, básicamente cuando el indicador verde se encuentra activo, significa que el sistema se encuentra conectado y el sensor de potencial, que es el que identifica si hay sobretensiones o caídas por debajo de un umbral mínimo, eh, se encuentra ok. El sensor de voltaje se puede configurar entre 30 volts de AC hasta 220 volts de AC. Aquí tenemos el sistema de protección de voltaje y este es un sistema típico denominado breaker, que es un sensor de corriente. Allí se encuentra desarmado el sistema, aquí se encuentra encendido. Es equivalente al que tienen las casas, generalmente cerca de la cocina. En el momento en el cual en el panel frontal se inicia la secuencia de arranque, entonces la luz amarilla se enciende y lo que quiere significar eso es que este relevador se ha iniciado. Esto es un switch secundario de protección. En el caso tal que el sistema esté en ejecución, esté trabajando y haya un corte de energía momentáneo, si este sistema no lo identifica, entonces en su defecto, inicia, más bien, produce un apagado de protección del sistema. Ese sistema solo es para protección secundaria. Luego iniciamos el interruptor. Este interruptor inicia las fuentes de baja tensión. Este relevador, que es el de protección secundaria, le provee corriente a través de un terminal aquí a este secundario. Ahí se alcanza a ver que el piloto se encuentra encendido. Él a su vez le da corriente a través de este sistema de distribución de aquí. Se puede ver los azules, los terminales azules son neutros, por eso tiene cable blanco. Los terminales grises o cremitas se utilizan como fase, por eso tienen cable negro según la norma. Y hay un terminal que no aparece por ningún lado, pero se supone ya está conectado. En este caso aparece aquí un terminal verde. El terminal verde, según la norma, es la tierra, que generalmente se conecta, como en este caso, al chasis. Aquí está el símbolo de tierra. Es un cable que va aterrizado para protección tanto del usuario como del sistema. Entonces ya tenemos aquí las tres fuentes. La fuente de 5 volts y dos fuentes de 12 volts que le proveen alimentación a la parte lógica del sistema. Luego, si vamos al panel frontal, iniciamos la tercera parte. Entonces tenemos que el tercer relevador, que es el inferior, es decir, este de aquí, y aquí se alcanza a notar el piloto encendido, es el encargado de proveerle corriente a través de este taco de terminales con el mismo estándar a las 4 fuentes que hay acá abajo. Ahí se nota que los pilotos de las fuentes se encuentran encendidos. Estas fuentes proveen 36 volts en corriente directa hasta 4,5 amperes, de tal manera que cada motor tiene su propia fuente de alimentación. Se optó de esta manera porque en su efecto, si se debía adquirir una fuente de 15 amperios 36 volts, y esas fuentes son muy costosas. En este caso se optó por fuentes del tipo conmutado. Todas son fuentes conmutadas. Estas 4 de acá y estas 3 de acá, las que están encendidas, son fuentes del tipo conmutado que proveen un menor consumo y proveen buena corriente de alimentación. Al salir cada fuente, nos encontramos 3 tipos de terminales. Aquí estos terminales son portafusibles. Aquí en estas cavidades se insertan los fusibles y las fuentes de abajo, que son 4, tienen a su vez también su terminal de fusibles.
Los colores también identifican potenciales. En este caso, como la sección es de alto voltaje, de 110 volts, entonces, como les decía hace un rato, negro es fase, blanco es tierra y verde, blanco es neutro y verde es tierra. En el caso de la salida ya de las terminales, aquí arriba se pueden ver cables amarillos y rojos. Los cables amarillos proveen 12 volts, los rojos 5 volts, y optamos por asignarle al color azul de las fuentes de acá abajo el potencial de 36 volts. No es estándar, pero se documenta en los planos. Entonces, finalmente, sistemas de protección secundario, relevador de las fuentes con su correspondiente breaker fusible, switch para la fuente de 36 volts con su correspondiente fusible, y a la salida de las fuentes todos tienen sistemas de protección. Un sistema redundante, pero es mejor así. En el panel frontal tenemos, esta es la parte trasera. Estos son los indicadores que se vieron hace un momento que iban encendiendo en secuencia, y los switches. Lo que se optó fue montar un sistema elemental con una lógica primitiva, de tal forma que por ejemplo, es un switch denominado switch de emergencia. Todas las máquinas lo tienen o deben tenerlo. Se utiliza y es de suma importancia porque el operario, el que esté trabajando con la máquina, debe tener la certeza de que si se presenta una anomalía, voy a simularla, todo el sistema debe resetearse. Entonces aquí lo voy a presionar, todo el sistema quedó. Él ya, así que quede el sistema encendido, como se ve en los terminales, el sistema ya no se reinicia. Si yo quiero reiniciarlo, él simplemente no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque tenemos un botón de emergencia presionado. Si intentamos reiniciar, el sistema no enclava, es decir, él debería pinchar, encender y quedarse encendido, pero el botón de emergencia, que es este, se encuentra presionado. Para destrabarlo, se gira un poquito hacia un lado y él libera, y en ese caso ya podemos reiniciar la máquina y ya queda enclavado. Es un sistema de protección tanto para la máquina como para el operador. Básicamente este es el sistema de alimentación de la máquina. Aquí, como mencionaba hace un momento, se montó un sistema primitivo, llamémosle así, de lógica, es lógica electromecánica, el cual permite que, por ejemplo, si uno de los interruptores se encuentra encendido en el momento de pretender iniciarlo, el sistema no arranca. Vamos a suponer que en la segunda fuente el sistema no arranca, a pesar de que el sistema de emergencia se encuentra ok, está bien. El sistema no arranca porque la condición de que esta esté apagada y este también esté apagada no se está cumpliendo. Si tenemos los dos e intentamos iniciarlo, tampoco tenemos. Debemos iniciar todo el sistema y hacer un inicio secuencial. Eso es para protección del sistema lógico y de los motores. El asunto es muy sencillo. Si tenemos alimentación, si tenemos un corte eléctrico, toda la red está apagada. Y solamente con un botón iniciamos tanto la parte lógica como la parte de alta tensión en DC. Alta tensión es relativo, estoy hablando de solo 36 volts. Pero está alimentando motores y los motores poseen inductancias internas, tienen unos bobinados. Cuando el sistema se inicia y tenemos la lógica iniciando al tiempo que el resto de las fuentes y a su vez, obvio, también de los motores, entonces es posible que se presentan picos reversos por autoinducción y efecto Faraday y otros efectos
eléctricos magnéticos, entonces es posible que la protección que posee la parte lógica, las tarjetas de control, no estén activas aún. Entonces, los picos de corriente inversa que tienen los motores al conectarse y desconectarse sobrecargan la tarjeta de control. Lo que buscamos entonces con este sistema de arranque, en el cual se inicia primero el potencial de bajo voltaje y luego finalmente el potencial de DC de 36 volts, es decir, primero la lógica y luego ya el resto del mecanismo, es básicamente evitar esa condición. Más adelante espero tener oportunidad de mostrar el sistema neumático de la máquina, que es el que controla las válvulas que trabajan con aire comprimido y que por efecto, un principio llamado Venturi, unos equipitos muy bonitos, muy simpáticos, pueden a partir de alta presión crear vacío o por lo menos baja presión. Bueno, esto es por hoy lo que quería mostrarles.